Vamos a leer un pasaje en las Escrituras que habla acerca del valor de la fidelidad. ¿Usted sabía que la fidelidad tiene un valor? ¿Sí? Somos fieles al Señor y eso tiene un valor importante. Y hay una parábola que para mí es un claro mensaje acerca de ese valor de la fidelidad. Así que vamos a leer juntos una parábola. Yo la llamo la parábola de la fidelidad, que está en Mateo capítulo 25, versículo 14. Dice la palabra del Señor en Mateo 25, versículo 14 en adelante. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro dio 1 talento, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, Jesús viene, o el Señor viene a aquellos siervos y arregla cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos más, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegó también el que había recibido 2 talentos. Y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llega también el que había recibido 1 talento. Y dijo: Señor, te conocía, tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Porque tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes, esto es tuyo, toma tu talento. Y respondió el Señor y le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabes o sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío, pero con intereses. Y dice: quitarlo, el talento que tiene, y dale al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aunque lo que tiene le será quitado, y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria,
y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, es decir, a las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bueno, hasta acá nomás la palabra. Esta parábola por ahí puede llevarnos a alguna confusión. Cuando dice el siervo inútil será echado a las tinieblas. Pero esta parábola está en el capítulo 25 y sabemos que Mateo 24, 25 son tiempos de profecía que el Señor está hablando y tiempos para el pueblo de Israel, pero un mensaje esencial que llega para todo el pueblo, para toda la humanidad. Entonces debemos distinguir primero que ninguno de nosotros, cristianos que hemos recibido a Jesús, puede perder su salvación. Ninguno de nosotros, por más dormido que esté, será echado en las tinieblas. Ahora, yo creo que mucho castigo ya llevamos cuando estemos delante del Señor y le digamos: Señor, mira, esto es lo que tú me diste, aquí lo tienes, te lo devuelvo, está intacto. Ni siquiera lo toqué, no está ni gastado. Entonces el Señor se enojará, ¿verdad? Y tendremos pérdida, pero no recibiremos recompensa. Sufriremos, pero no en las tinieblas, y estaremos en la presencia del Señor. ¿Sí? Eso los creyentes, no los judíos, porque los judíos pasarán el tiempo de la tribulación y en ese tiempo serán probados, y en ese tiempo hay muchos que entregarán su vida a Jesús y predicarán y vivirán y entregarán completamente al Señor. Y ellos son las ovejas que Dios separará a la derecha, y aquellos judíos que no hayan reconocido a Jesús como Señor y Salvador y no hayan servido a Jesús como el Rey de Reyes, en ese tiempo serán apartados y serán echados a las tinieblas. Entonces, vamos a este mensaje de la parábola de la fidelidad. Para nosotros, hoy, ¿qué mensaje tiene para nosotros hoy esta parábola de la parábola de los talentos? Esta es una parábola que nos llama a la acción. Esta es una parábola que nos llama al riesgo, a la mayordomía, a la producción. Esta parábola no nos puede dejar quietos, ¿sí? En esta parábola nosotros escuchamos que Jesús dice y cuenta que un hombre se va de viaje, pero antes llama a sus siervos. El Señor dijo: me voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero si me voy, dice el Señor, enviaré otro consolador para que esté con ustedes, el Espíritu Santo, quien les enseñará y les recordará todo lo que yo les he enseñado. Y una de las cosas que el Señor ha enseñado es: mientras vayan, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas hasta que yo venga. Entonces, el Espíritu Santo es aquel que va a enseñarnos, va a ayudarnos, va a guiarnos, va a recordarnos lo que el Señor dijo, porque el Señor se fue y está preparando lugar para nosotros. Y entonces llamó a sus siervos, dice, y entregó talentos. Y entregó a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Pero mire la palabra que es tan importante, dice según su capacidad. Es decir, que Dios tuvo en cuenta a cada uno de nosotros. Al que dio 1, no le podía dar 2 ni 5.
porque él no era capaz, no estaba preparado para sobrellevar semejante cantidad de talento. Al que tenía 2 no le podía dar 5, pero era capaz de sobrellevar, de multiplicar 2. O sea, darle 1 era poco, darle 5 era mucho, 2 era correcto, suficiente. Y hay otro a quien le dio 5, porque era capaz de reproducir esos 5. Entonces la pregunta es, Señor, ¿cuántos talentos tú me diste? Que soy capaz de poder reproducir, que soy capaz de utilizar para tu gloria. Porque los 2 primeros reprodujeron. Los 2 primeros, el que recibió 5 y el que recibió 2 talentos, ellos tuvieron el valor, la fidelidad de servir a Dios y reproducir esos talentos. Pero al regresar su Señor, y nosotros estamos esperando a Jesús que vuelva, y cuando Él venga y la iglesia sea levantada y estemos con Él, ahí dice que lo primero que pasará será el tribunal de Cristo, donde cada creyente pasará delante del Señor y será premiado, será recompensado. Y escucharemos esa palabra tan especial, tan linda, que cada creyente quiere recibir, que quiere escuchar del Señor. Yo quiero que Él diga, buen siervo y fiel. ¿No le gustaría que diga así el Señor? Que diga, Mari, buena sierva y fiel, entra al gozo de tu Señor. Oscar, Joaquín, que el Señor diga cuando estés con Él, buen siervo, bueno, y fiel, entra al gozo de tu Señor. Entonces, pero habrá otros que estén ahí y que estén con sus dones intactos, relucientes, sin uso, como un automóvil 0 kilómetros, que la rueda nunca dio un giro. Y se lo demos al Señor y digamos, Señor, mira, acá tú me diste un motorhome, pero no recorrí ni Córdoba con este motorhome porque era tuyo. Mira, está limpito, ni usado las gomas, mira, ni los pelitos de la goma nueva se borraron. Acá está, esto era tuyo. Tuve miedo de usarlo, no es cosa que choque en la esquina. Y el Señor le dirá, le reprenderá. ¿Por qué le va a reprender? Porque no utilizó lo que Dios le dio. Porque no sacó fruto de lo que Dios le dio. Y sabe que lo que Dios nos da es para nuestra felicidad y para la felicidad del Señor. Por eso dice, entra al gozo de tu Señor. Por eso es que cuando servimos al Señor entramos y hacemos feliz a Dios y en su felicidad nosotros somos felices. Porque hemos sido fieles en este tiempo. Ahora, ¿qué le dio el Señor? Un talento. 2 talentos y 5 talentos. ¿Qué es un talento? ¿Qué es un talento? En aquel tiempo, en aquella antigüedad, era un valor, un valor. Pero es simbólico, porque eso está hablando de otra cosa. O sea, el valor del cual Dios está hablando no es del dinero, no es del oro, no es del talento en valor monetario, sino en cada cosa que Dios nos dio es el talento. Entonces, para poder entender un poquito la cantidad, porque a veces la Biblia nos da estos datos y al no tenerlos, como que se nos va la imagen que Dios quiere darnos. Un talento
en aquella tiempo, un talento significaba una bolsa de oro que pesaba 30 a 35 kilos. Es decir, que el que recibió un talento no recibió poco. Recibió 35 kilos de oro. Ahora, vamos a reproducir eso hoy. Que el Señor esté y que a mí me dé un talento. Un talento es, en pesos argentinos, si 1 gramo de oro vale 212.000 pesos, un kilo, 212 millones. Y 35 kilos, 7.420 millones. ¿Usted se imagina qué haría con 200? Yo venía pensando en esto y decía, si hoy Dios me da 212 millones, que es 1 gramo, ¿qué haría? Y mañana me despierto y me da otros 212 millones. Y pasado mañana otros 212 millones. Y yo tengo que invertir eso. Tengo que hacerle reproducir. Ahora, con esto quiero decirte que Dios te ha dado millones de talentos. Millones. Y esos talentos son dones espirituales que Dios te dio. Tú dirás, Dios me ha dado un don, pero todavía no lo descubrí. Es como decir, papá me ha dado una herencia que está en el banco, pero todavía no fui a sacar esa herencia. Y ando pidiendo pan acá afuera en la calle. ¿Sí? Dios te ha dado capacidades. A cada uno nos ha dado capacidades. Somos capaces de hacer algo para Dios. Lo que yo soy capaz de hacer para Él y tú eres capaz de hacer para Él, quizás no lo mismo, otra cosa, porque las capacidades son diferentes de lo que Dios nos dio. Pero también Dios nos dio tiempo, vida. Y somos responsables delante de Dios de ese tiempo que Dios nos dio. Dios nos dio oportunidades para poder demostrarle a Dios cuán fiel somos a Él. Dios nos ha dado recursos que también rendiremos a cuenta al Señor por esos recursos. Dios nos ha dado familia, esposa, hijos, amigos, que también son preciosos valores que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la palabra de Dios, su palabra. Nos ha dado el Evangelio. Evangelio que cambia a las personas. Evangelio que trae salvación y vida eterna. Hay gente perdida en el mundo que necesita de la palabra de Dios. Hay personas sufriendo quizás con algún vicio, con la droga, y no son capaces de poder salir por sí mismos, pero Dios nos ha dado a nosotros la herramienta, la fe, la oración, la palabra para poder cambiar esas vidas. Y las debemos usar. Hablaba con la hermana recién y decía, ¿cómo te fue en el discipulado? Y no pudimos este sábado porque hubo problemas allá, estaban resfriados, engripados, tenían que irse. Pero yo entiendo que aquí hay más que eso. Hay oposición y debemos orar para que Dios nos guíe, para que esto que Dios me ha dado. Porque ¿qué le ha dado Dios? Dios le ha dado una persona a quien tiene que discipular. Dios le ha dado algo valioso en sus manos. Alguien por quien Cristo murió en la cruz. Y debe entregarle la palabra y debe ser fiel para entregar la palabra. Y entonces tiene que orar, y tiene que leer la palabra, y tiene que hablarle, y tiene que llamar, y tiene que mover cielo y tierra para que eso pueda suceder. Y cuando ella cumple su trabajo, cuando termina su misión, y el Señor viene, ¿qué palabra se escuchará? Bien hecho, siervo y fiel.
porque en lo poquito te puse, en lo mucho te pondrá el Señor. Es decir, debemos entender en esta parábola, primero que Dios es el dueño de todo. Nosotros somos administradores y debemos aumentar el valor que Él nos dio. Hay hermanos, hermanas que tienen el don de enseñanza, pues tienen que enseñar y tienen que prepararse para enseñar más todavía. Hay quienes les dio la capacidad de poder hacer recreación, que los chicos puedan disfrutar de un tiempo y bueno, mostrarles amor de Dios en eso también. Es decir, Dios les ha dado la capacidad de administrar, de cuidar un lugar y lo tienen que hacer, porque para eso Dios les ha dado. Es decir, hay millones de talentos, de valor que Dios nos ha dado en nuestra mano, y si cada uno empieza a pensar y ver, entenderá que Dios nos ha dado porque Él es soberano, Él es generoso. Nada es nuestro, todo le pertenece a Él y todo lo que recibimos lo recibimos de gracia. Y cuando hemos recibido eso le decimos, Señor, gracias por mirarme, por confiar en mí. En Colosenses hay un versículo que a mí me apasiona y dice que Él confió para darles la palabra. Es decir, que Dios depositó su confianza en mí. En lo más pequeño tengo que ir a limpiar el baño de la iglesia y no voy con pereza, ni con enojo, ni con bronca, sino que voy pensando y diciendo, Dios me ha confiado a mí hacer esta tarea. Salir a entregar un folleto, ir a visitar a alguien, ir a discipular a alguien, todo es del mismo valor delante del Señor. Él me ha confiado esto. Entonces, Él es soberano. Nosotros somos sus administradores, sus mayordomos. Y yo quiero llevarte a pensar hoy qué es lo que Dios te ha confiado a ti. Si tú eres capaz de predicar el Evangelio, si eres capaz de predicar y enseñar a la iglesia, porque Dios te ha dotado de esos dones, no esperes que Jesús venga y tú le digas, Señor, acá está, tú me has dado el don de la predicación, pero está intacto. Mira, Señor, toma, te lo entrego. No es así. O sea, Él me ha dado algo para que lo utilice. Y muchas veces lo utilizamos equivocadamente porque somos humanos, nos equivocamos y cambiamos palabras y no decimos cómo tiene que ser la cosa, pero lo hacemos y en la medida que lo vamos haciendo, Dios va perfeccionando. Dios da según la capacidad. Es lo que hemos visto recién en la palabra. Esa es la confianza. Moisés le dijo, Señor, mira, yo no sé hablar, ¿para qué me mandas a mí? Y el Señor le dijo, pero ¿no he hecho yo la boca? ¿Yo no soy el que ha creado tu boca? Y si yo te he hecho así es porque yo te necesito así. Y tú eres capaz de hacer aquello para lo que yo te mando. Y eso es aumentar el valor de lo que recibimos. Él nos ha encomendado la tarea de predicar el Evangelio. Él nos ha encomendado la tarea de ayudarnos mutuamente. Él nos ha encomendado la tarea, como decíamos el domingo pasado, ¿de qué? De exhortar, de animar a mis hermanos. Y fue claro, ¿no? Tenemos que orar por alguien que no está viniendo a la iglesia. Yo no quiero que me conteste, pero ¿usted estuvo orando por alguien que no vino el domingo pasado? ¿Le habló por teléfono? ¿Le animó para que venga? Entonces usted es un buen siervo y fiel. Ahora, si no lo hizo, no. Porque escuchó, pero no lo hizo. Y eso es que Dios nos da según la capacidad que nosotros tenemos. Él no nos pide lo que nosotros no somos capaces de dar. Y a cada uno Dios dio dones, bienes, conocimiento para poder invertir en el reino de Dios. No hay
comparación. Porque Dios no compara al que recibió 5, al que recibió 2, al que recibió 1. Él no compara. Él le dio la misma recompensa al que recibió 5 que al que recibió 2. No hay diferencia por cantidad, sino hay diferencia por la fidelidad. Somos responsables ante el Señor por el uso de sus recursos. No hay excusas, no hay excusas. Si yo sé tocar la guitarra, si Dios me ha dado la capacidad de poder tocar instrumentos, acá tengo que estar tocando instrumentos para alabar a Dios. ¿Sí? La fidelidad es más importante que la cantidad. La fidelidad es más importante que la cantidad. Yo puedo decir, este hermano Dios le ha dado miles de dones, muchos talentos, qué bárbaro. Pero no es la cantidad, es la fidelidad. Yo debo ser fiel en lo que Dios me dio. Sea 1, sea 2, sea 10. Debo ser fiel en cada una de las cosas que Dios me dio. Porque los siervos fieles invierten y multiplican sus talentos. La felicidad del Señor es, buen siervo fiel entra al gozo del Señor. El buen siervo fiel comparte la felicidad de su Señor. Dios no elogia al que gana más. Dios elogia al que es fiel. Dios no dijo, el de 5.000 me trajo 10.000. Qué bueno, que es el mejor. Arriba, primer punto. No, Él elogió la fidelidad del que trajo 10, el que trajo 5. Él elogia la fidelidad. Por eso, hermano, este es el momento de pensar y decir, Señor, a ver, ¿qué estoy haciendo con lo que tú me has dado? ¿De qué manera tú te estás glorificando con lo que tú me has dado? ¿De qué manera puedo invertir en el reino de Dios con lo que tú me has dado? Ahora, esto es muy importante, porque en esta parábola, el que tenía 1, ¿por qué no lo invirtió? Los que leen la Escritura y se detienen en los pasajes, en las palabras claves. ¿Por qué no tuvo miedo? Esa es la palabra. Tuvo miedo, porque el temor paraliza. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El amor echa fuera el temor. Si tengo miedo, Señor, ayúdame a amarte, 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 porque el amor va a echar fuera el temor. Mira, subo al púlpito temblando, pero el amor al Señor me lleva a entregar la palabra. ¿Me entiende? Voy a ir a entregar un folleto, pero ay, ¿qué le digo? Y no sé, pero el amor me lleva a entregar la palabra, a entregar el folleto, a decirle, Dios te ama. Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Fueron tentados y desobedecieron al Señor. Y cuando ellos pecaron y el Señor se presentó, ¿qué hicieron? Se escondieron y dijeron, Señor, te vimos y tuvimos miedo y nos escondimos. ¿Sabe que eso es lo que pasa en la parábola de los talentos? ¿Sabe que eso es lo que pasa en nuestra vida? Que cuando nosotros no estamos bien con el Señor, cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando estamos cometiendo cosas que a Dios o viviendo de alguna manera que Dios no agrada, el miedo oculta talento. El miedo oculta talento. Perdemos oportunidades de servir al Señor. El siervo con un talento actuó desde una imagen equivocada de su Señor. Él dijo, tú eres, Señor, terrible. Tú, Señor, quieres cosechar donde no siembras. Él veía a un hombre duro, malo.
Pero el que conoce al Señor sabe que Dios es amor, que es justo, que es misericordioso. Entonces a veces nuestras excusas es proyectar la culpa a otros. Y entonces decimos, no, en esta iglesia los hermanos son muy chismosos, me voy. No, en esta iglesia el pastor esto. No, y entonces empezamos a no servir al Señor porque nuestro propio pecado, nuestro propio miedo nos lleva a proyectar en otros la culpa. No basta con devolver intacto a Dios lo que Él nos dio. Tenemos la responsabilidad de reproducir. El siervo que esconde su talento es condenado. El siervo que esconde su talento es condenado. Y quiero preguntarte, ¿en qué estás sirviendo al Señor? ¿En qué estás multiplicando los dones que Dios te dio? Llega a casa y enumera y mira, Señor, dime, ¿qué me has dado para poder servirte? Me has dado un auto, bueno, ahí está, en la puerta para poder servirte. Si tengo que llevar a un hermano, si tengo que ir a visitar a alguien, si tengo que hacer algo, ahí está. Señor, ¿qué me has dado? Me has dado palabra, me has dado una boca, me has dado un corazón, me has dado manos. Aquí están para servir. Y servir con eso. Porque todos rendiremos cuenta. Todos compareceremos ante el Señor. Lo que hacemos aquí tiene consecuencia eterna. Responderemos a cómo hemos invertido lo que recibimos del Señor. Debemos usar y multiplicar los dones, las habilidades, los recursos, los bienes que Dios nos ha dado para el bien del reino del Señor, en lugar de escondernos por miedo, por pereza. No, hay que ponerlo en las manos del Señor, al servicio del Señor. El castigo del siervo negligente muestra que no usar lo que Dios da también es pecado. Y que la fe verdadera produce fruto. Cristo es el Señor, que confía su obra a cada uno de nosotros. Vivimos en Él mientras tanto le servimos antes que Él regrese. El llamado es servir con fidelidad hasta que Él vuelva. Entonces te pregunto, ¿qué talentos me ha confiado Dios? ¿Estoy invirtiendo o enterrando lo que Dios me dio? ¿Sirvo por amor o por miedo? El Señor nos entregó sus bienes. Y la cena del Señor nos recuerda que todo lo que recibimos es por gracia. La salvación que recibimos, no hicimos ningún mérito para ganarla, la recibimos por gracia. El perdón de nuestros pecados, lo recibimos por gracia. El Espíritu Santo que está en nosotros, lo recibimos por gracia. El Evangelio que Él nos ha encomendado, lo recibimos por gracia. Por eso el pan nos recuerda que Cristo se entregó totalmente por nosotros, no a medias, totalmente por nosotros. La parábola nos confronta que he sido fiel con lo que recibí del Señor. ¿He servido al Señor o me escondí con temor? ¿Me he quedado en la pasividad o he servido con fidelidad? La copa de vino nos recuerda que su sangre fue derramada para limpiarnos, no para justificarnos de nuestra negligencia, sino para limpiarnos de nuestros pecados. La cena del Señor nos anuncia que el Señor volverá y pronto. Después de mucho tiempo, dice la parábola, vino el Señor. Y todas las veces que comamos este pan, anunciemos la muerte del Señor y digamos, Él viene pronto. La cena es un acto escatológico,
porque celebramos que Cristo murió, resucitó y servimos a un Cristo que vive y esperamos a un Cristo que vuelve. Y cuando vuelva, quiero escuchar que Él me diga, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Cómo te encontrará Jesús si Él viniese hoy? ¿Qué palabras escucharemos de su boca si Él viene hoy? Que al participar de la copa y del vino en esta hora podamos reflexionar en esta parábola del valor de la fidelidad. Amén.